Vale, seguimos. La cocción del arroz. Ahora viene lo bueno. Para cocinar el arroz es imprescindible que éste se cocine por un tiempo determinado. ¿Sí? Un tiempo determinado y evidentemente es imprescindible que se cocine en un líquido. ¿Sí? El arroz que nos pide un líquido. No nos lo podemos comer crudo, tenemos que cocinarlo. La cocción del arroz siempre va a ser en un líquido, ya sea un vapor, ya sea un agua, ya sea un caldo, pero siempre necesitaremos un líquido para cocinar el arroz. El tiempo va a depender del tipo de arroz que utilicemos y va a ir desde los 16 minutos, un arroz blanco pulido, hasta los 40-45 minutos de un arroz integral. Por tanto, ya vemos que el tiempo depende de la variedad. El líquido va a depender de la elaboración culinaria y se puede emplear desde agua, evidentemente, hasta caldo e incluso leche. Si hacemos una elaboración culinaria tipo arroz con leche, pues el caldo va a depender de la elaboración culinaria. Podemos emplear agua, caldo de carne, caldo de ave, fumet. El caldo va a depender de la elaboración culinaria. Ya tenemos un tiempo, un líquido, y a partir de aquí podemos encontrar multitud de elaboraciones culinarias en las que el arroz participa como elemento principal. Y en general se van a diferenciar en dos modalidades. ¿Queda claro? De momento podemos hacer un montón de elaboraciones. Una ya le he dicho yo, arroz tipo paella. ¿A alguien se le ocurre algún otro tipo de elaboración con arroz? Un montón. ¿Estofado? ¿El qué? ¿Un estofado? Estofado, arroz estofado. No, un arroz con estofado. Arroz con estofado. Un poquito como la imagen que vemos arriba, ¿no? Bueno, sí. ¿Sí? Arroz con leche. Arroz con leche, este también. Arroz con coco. Arroz con... Pero no estoy pidiendo tanto que me digáis si conocéis alguna elaboración de arroz con, sino arroz tipo, por ejemplo, el tipo paella que hemos dicho, o arroz tipo guarnición. Una ensalada de arroz. Ensalada de arroz, bueno, sí. Arroz hervido. Arroz hervido, perfecto. Vamos, es que es el primero que pienso cuando pienso en arroz. Vamos. Sí. Vale, Es el básico, tío. ¿Y nadie ha oído nunca arroz caldoso? Sí, ¿Sí? Sí. el mejor. Ay, qué ¿Cómo rico. el mejor? A mí me gusta mucho. Yo lo hago en casa. El arroz caldoso, ¿vale? Sí. Y después hemos dicho otra variedad, otro tipo de arroz, que lo hemos dicho antes y nadie me lo ha dicho. Paella. El arroz tipo paella, sí, pero hemos hablado de un arroz italiano. El Risotto. risotto. El risotto sería otra manera de cocinar, otra manera de entender el arroz, una elaboración culinaria, ¿vale? Pues a partir de aquí ya hemos visto que hay un montón de elaboraciones culinarias. Vamos a dividirla en dos bloques grandes, ¿vale? O a mí me gusta hablar de como dos modalidades. A la hora de hablar de la cocción del arroz, ¿eh? La primera modalidad es una elaboración en la que el arroz se cocina en agua y una vez cocido se mezcla con los ingredientes que lo van a acompañar. Para que os hagáis una idea, el arroz a la cubana de toda la vida, el que hacemos en la escuela, es un arroz que yo cocino en agua, que lo escurro y luego lo sirvo acompañado de una salsa de tomate y de un huevo frito, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otros más? Un arroz que yo quiera utilizar, como decía Percy, para una ensalada, pues utilizaré esta modalidad. Lo pondré un agua a hervir, le echaré el arroz, lo coceré, lo escurriré y luego lo mezclaré con los ingredientes de la ensalada. ¿Sí? Si yo quisiera hacer un arroz salteado como el que vemos abajo a la derecha, ¿lo veis? Este de los palillos. Sí. Pues actuaría de la misma manera. Escogería una variedad de arroz que me fuera bien. En este caso, pues creo que una variedad índica me iría bien, un arroz de grano largo. Lo cocería en agua y una vez escurrido y cocido y escurrido, lo saltearía con los ingredientes. ¿Se entiende cómo funciona esta modalidad? Sí, es una cocción previa.
una cocción previa. Sí, podríamos englobar que esta modalidad nos habla de una cocción previa del arroz para después mezclarlo con los ingredientes. Y la otra modalidad, ya os podéis imaginar cuál es. Directamente. El arroz se mezcla en crudo con los ingredientes y lo cocino con los ingredientes directamente. O sea, en primer lugar se mezcla con los ingredientes que lo van a acompañar y después se añade el líquido para que todo el conjunto se cocine por igual. Es el caso ya de los arroces tipo paella y tipo risotto. ¿Se entiende la diferencia de las dos modalidades? Ujú. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. El arroz blanco, ¿cómo lo hago? Proceso, igual que hablamos del proceso para cocer judías o para cocer garbanzos, vamos a ver un poquito el proceso así a nivel general de las dos modalidades. El arroz blanco, la primera modalidad, también llamado arroz hervido o arroz cocido, y es la base para ensaladas, salteados, guarniciones, curries. ¿Cómo lo voy a hacer? Hirviendo Pues, con agua. sí. ¿El qué? Hervido con agua. ¿Vale? Aquí veremos que hay maneras de actuar, pero básicamente la que hacemos aquí en nuestra cultura gastronómica es poner una olla de agua al fuego con suficiente agua. Normalmente estamos hablando de 5 litros. ¿Dos de agua, ¿El qué? 2 de agua por un arroz? Un poquito más, un poquito más. Piensa que cuando hablamos de 2 de agua por 1 de arroz, es un arroz que yo quiero que se beba todo el agua. O sea, la capacidad de absorción del arroz es, pues eso, 2 por 1. De cada kilo de arroz voy a necesitar 2 litros de agua. Pero esto es un arroz que yo quiero que quede seco. Sería para What the fuck, Mireia. sería para un arroz tipo paella, para un arroz de la segunda modalidad. Para la primera modalidad, en la que yo quiero, no me importa cuánta agua vaya a utilizar porque luego lo voy a escurrir, ¿sí? Por tanto, estamos hablando de 5 litros por kilo, quizás, ¿sí? Yo pongo una olla de agua al fuego con suficiente agua. En cuanto hierva, le pongo la sal y le añado el arroz, ¿de acuerdo? Remuevo con cuidado de que no se pegue al fondo. El arroz es un ingrediente que tiene almidón. Todos los ingredientes que tienen almidón tenéis que llevar cuidado de que no se peguen al fondo de la cazuela, de la olla, de lo que estéis haciendo, ¿de acuerdo? Y estoy A mí se hablando me de... pega una vez. ¿Vale? Y huele fatal cuando se te pega. Ya. Pues tenéis que remover y esperar que vuelva a arrancar el hervor. Cuando arranca el hervor, contar el tiempo necesario, entre 15 y 20 minutos. Y a continuación, escurrir en un colador y ya enfriar mediante abatidor o refrescando con agua. Ya tenemos el arroz cocido, el arroz refrescado, a la espera de que lo mezclemos con los ingredientes. El resultado final se va a ver condicionado por el tipo de arroz que utilicemos. Volvemos a decir al principio lo mismo. El tipo de arroz que utilizaremos que nos va a marcar el tiempo necesario. El resultado final se va a ver condicionado por esto y por la manera que hagamos. Pero en principio, estos serían los pasos para hacer la primera modalidad, un arroz blanco. ¿De acuerdo? Vamos con la segunda modalidad. La segunda modalidad encontramos arroces propios de nuestra gastronomía, en los que el arroz se cocina en seco, con o sin ingredientes que lo acompañarán, y después se le añade el líquido, en la cantidad justa para que no se tenga que escurrir una vez cocido. ¿Se entiende? Esta es una de las grandes diferencias. Por un lado, el arroz blanco de la primera modalidad lo cocino con suficiente agua porque después lo voy a escurrir. Y en estas elaboraciones de la segunda modalidad, lo que busco es ajustar el líquido para que el arroz me quede cremoso, caldoso, tipo paella, como veremos a continuación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vale, en esta modalidad que estamos, en esta que estamos ahora, en la segunda modalidad, en la cual yo no voy a escurrir el arroz, tal como lo cocine, voy a conseguir el plato que yo estoy buscando, encontramos 3 términos que debéis conocer. 3 términos.
El primero de todos es nacarar. ¿A alguien se le ocurre que puede querer decir nacarar? Que es quedi com més transparent. Que es quede con menys transparent. ¿Y esto cómo lo conseguirás, Mireia? Pues no ho sé. Cociéndolo, ¿no? Cociéndolo. Creo yo. Vale, cuando hablamos de cocer, para mí, cocer un arroz significa cocinarlo para que quede comestible, para que quede ya, que se pueda comer. Val, no. És tipo, en plan, sofreir-lo, entre cometes, amb els ingredients que ja tenen a la paella. Perfecto. Esto sería nacarar, sería Perquè agafi gust. introducir el arroz seco en Tostarlo. el aceite, con los ingredientes que yo voy a hacer el arroz tipo paella, por ejemplo, y freírlo, sofreírlo, dorarlo en ese aceite para que de alguna manera me selle, me haga como una capa que impida que se pase de cocción y que lo selle un poquito. ¿Vale? Nacarar. Hay gente que es partidaria de nacarar el arroz antes de añadir el líquido y hay gente que no es partidaria de nacararlo porque consideran que va a absorber menos sabor. Es posible. Esto, como se comprueba, es haciendo la prueba. Coges un sofrito, coges un arroz y uno lo nacaras y el otro no. Al final haces la prueba y consideras tú si es mejor nacarar o no es mejor nacarar. Que sepáis que a nivel de cultura culinaria, en Cataluña acostumbramos a nacarar el arroz. En Alicante y en Castellón también. En Valencia, con la paella valenciana, ni se os ocurra nacarar el arroz porque para ellos es sacrilegio. Para ellos lo hacen al revés, como lo hacemos nosotros. Nosotros acostumbramos a nacarar el arroz y luego poner el líquido. Y ellos lo hacen al revés, ponen el líquido y cuando está hirviendo el líquido, tiran el arroz. De manera que ese arroz no queda sellado. Vosotros igual os preguntáis, ¿cuál queda más bueno? ¿Sí? ¿Nacarar o sin nacarar? Nacarar, ¿no? Nacarar, sí. Bueno, queda diferente. A mí me gusta de las dos maneras. Pero queda diferente. La verdad es que queda diferente, ¿eh? Vale, ya tenemos el término nacarar. Vamos con otro término que debéis conocer en el mundo del arroz. Mojar. ¿A alguien se le ocurre qué puede querer decir mojar? Añadir el agua. ¿no? Poner líquido. Añadir el líquido, ¿vale? Estamos hablando de esta segunda modalidad en la cual el arroz se cocina con unos ingredientes, todo a la vez, y añadimos el líquido. El término culinario apropiado para designar que estamos añadiendo un líquido a un arroz con unos ingredientes es mojar, ¿de acuerdo? Tenemos que mojar este arroz, este arroz porque ya hay que hacer la paella. Pues venga, mojar, ¿vale? Y el último término culinario que debéis conocer de estos tres, de esta segunda modalidad, es marca. ¿Se os ocurre qué puede querer decir la marca? Pues los alimentos, lo que acompaña el arroz. Lo que que acompaña al arroz, ¿sí? se marca antes. Es la forma de nombrar al sofrito con el que se elabora un arroz tipo paella, un arroz de esta segunda modalidad. El término se refiere al conjunto de carnes, pescados y verduras ya cocinados y listos para mezclar con el arroz y añadir el líquido de cocción. ¿Se entiende? Por tanto, un cocinero que esté en una partida de arroces, cuando el chef le diga, señor cocinero de la partida de arroces, márcheme una paella para dos, en su mise en place, ¿qué tendrá? Tendrá un arroz listo para nacarar, tendrá un fumet caliente para mojar y tendrá una marca elaborada para hacer el arroz, para hacer la paella. ¿Se entiende? La marca es el conjunto de carnes, pescados, verduras, lo que sea, ya cocinado y listo para mezclar con el arroz. ¿Sí? Cualquier partida de arroces o cualquier cocina donde se elaboren arroces
Por un lado, antes de empezar el servicio, debe tener listo el caldo o el agua o el líquido listo a punto para mojar el arroz, debe tener el arroz preparado y debe tener la marca preparada. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Venga, vamos a ver algunas de las elaboraciones que se pueden encontrar en esta modalidad, en esta segunda modalidad, que es mucho más interesante que la primera. Si veis, la primera modalidad únicamente nos hablaba de un arroz blanco, de un arroz blanco, y en esta segunda modalidad ya vamos a encontrar arroces típicos de nuestra cultura culinaria que debéis conocer. El primero de todos es el arroz paella, el arroz tipo paella. Probablemente se trate del plato de la gastronomía española más conocido en el extranjero. El nombre paella proviene del utensilio en el que se prepara este plato. Es una sartén bastante plana, muy extensa, de paredes bajas y ligeramente convexas y con dos asas, de chapa de acero, bastante delgada. Esto sería la paella, que es el aparato donde se cocina, el utensilio donde se cocina esta elaboración, ¿vale? La paella suele contener un sofrito de aceite de oliva con tomate, con cebolla. Aquí estaría un poquito ya la polémica, ¿eh? Cebolla en el arroz, no cebolla, se le echa carne, se le echa guisantes, dependiendo de la elaboración culinaria, ¿vale? Dependiendo de la variante de paella, se le añadirán verduras, legumbres, carne de pollo, conejo, magro de cerdo, pato, por ejemplo, pescados y mariscos. ¿Alguien se acuerda de alguna legumbre que puede llevar la paella? Los Judías. guisantes. ¿Guisantes y judías? Y el garrafón o El es garrofón, lo legumbre. vimos el martes, chicos? ¿Os acordáis del garrofón, la judía grande esta que lleva la paella? Por eso lo Sí. ¿Sí? Vale. Para mojar el arroz tipo paella se recurre al agua básicamente. Se puede mojar un arroz tipo paella con agua o se puede mojar con un caldo de carne, un caldo de pescados. Como condimento, el azafrán es el más habitual. ¿Conocéis el azafrán? Sí. 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 ¿De dónde Correcto. viene, Percy, el azafrán? Una flor. De una flor. Pensaba que me ibas a decir de azafrania. De una flor, ¿eh? La flor del azafrán, ¿vale? También puede llevar ajos y ñoras. Todo esto como condimento. Y el tipo de arroz más adecuado es el de la zona de Levante. Ya os lo hemos dicho antes. Un arroz de variedad Xenia, Bahía o Bomba, que los tres absorberán bien el sabor. Vale, otro arroz que tenemos es el arroz meloso, este de aquí abajo a la derecha. Estos arroces se caracterizan porque quedan más cremosos o melosos que la paella, al cocerse el arroz en una capa más gruesa y conservar más líquido. Es un arroz muy, muy meloso, que tiene mucha cremita. Se parecería un poquito al risotto. Lo que pasa que veremos que en el risotto hay una variante, ¿vale? Se suele cocinar en un recipiente con paredes más altas que la paella y con menor diámetro o en una cazuela, ¿vale? Luego tenemos otro arroz, que es este que tenemos aquí a la izquierda, que para mí es uno de los mejores arroces que hay, que es el arroz al horno. Es una manera muy común de elaborar el arroz en el Levante español, en Valencia, en la zona del Mediterráneo. Y es una manera de terminar la cocción de los arroces. Si todos habéis visto alguna vez la elaboración de la paella, que normalmente el arroz se hace sobre el fuego desde principio a fin, en el arroz al horno, el arroz se empieza en una cazuela sobre el fuego y a media cocción se acaba en el horno. Se introduce la cazuela en el horno. Esto le va a dar otro tipo de cocción, aparte de que los ingredientes que lleva son característicos de la elaboración del arroz al horno. Suele llevar morcilla, tomate, patata, panceta, ajos y se moja con un caldo tipo el caldo de escudella nuestro, ¿sí? Un caldo hecho con carnes y con verduras, ¿sí? Pues se moja con este tipo de caldo. Es un arroz fantástico. Si alguna vez tenéis ocasión de probarlo o de comerlo,
probarlo. Creo que en el AM este primer cuatrimestre se hizo el arroz al horno. Sí, ¿Os sí suena que lo algún? sí, a mí me suena que lo comimos. ¿Sí? ¿Que lo llevabais en una cazuelita? Los que No. estuvisteis haciendo... No, eso no. Los que estuvisteis haciendo sala en el AM, el primer cuatrimestre, Creo que no. ¿no os suena, Mireia? No me suena a mí. A mí no me suena. Vale, en este segundo cuatrimestre sí que se ha hecho en el AM. Se ha hecho el arroz al horno. Un día como sugerencia. Pues este sería el arroz al horno. Luego tenemos el arroz en caldero, que es este que veis aquí arriba. Es un arroz típico de la costa murciana y del sur de Alicante. El caldero original es de hierro colado, aunque también se pueden utilizar cazuelas de barro de paredes altas. Dicho caldero suele contener arroces consistentes y sabrosos y su elaboración más normal es con pescado. Queda más cremoso que la paella, parecido al caldoso. Como veis, hay variantes en función de la región, en función del ingrediente, en función del utensilio. Lo hemos dicho al principio, la elaboración del arroz va a tener muchos factores que influyen en el resultado final. Utensilios, ingredientes, variantes de arroz, variedades de arroz, regiones, potencia de fuego, utensilios para cocinar, horno, fuego. Por tanto, las variables son múltiples. Únicamente estamos conociendo en esta segunda modalidad los tipos de arroces que podéis encontrar en la cultura gastronómica. Hemos dicho la paella, hemos dicho el meloso, hemos dicho al horno, hemos dicho caldero y vemos ahora otro más, el arroz en costra. ¿Habéis oído hablar de él? Creo que sí, sí. Sí. No. Es una manera de preparar el arroz y tiene muchas versiones según la zona Este lo encontramos sobre todo en la zona de la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Su denominador común es que están preparadas con carnes grasas de cerdo en cazuela de barro y suele llevar garbanzos también. Volvemos a encontrar aquí la fantástica combinación de legumbre y cereal, ¿vale? Se mete en el horno y antes de que termine la cocción se echa un huevo batido por encima para que se forme como una costra, ¿vale? Esta sería una variante de esta segunda modalidad de arroz en la que incluye un acabado final con huevo por encima, el arroz con costra. Luego tenemos un arroz caldoso, de Alex, que es el preferido de Alex. ¡Qué rico! Es un ¡Qué arroz tentaciones! es un arroz caldoso de bogavante, pero el arroz caldoso se puede hacer con muchos ingredientes. A mí me gusta el de chirimoyas. El de chirimoya, Sí, pero el está chirimoya, muy rico. chirimoya es una fruta, ¿no? No, el Sí, es una fruta. Sí. zamboya. Tamburiñas, perdón. Ah, zamburiñas. Perfecto. Pues este sería un arroz caldoso. ¿Qué particularidad tiene el arroz caldoso? Que en este arroz la cantidad de líquido utilizada es más de la que necesitaría el arroz. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando acabe la cocción del arroz aún me quede caldo. ¿Un caldo que pensáis que estará muy líquido o espesito? Muy líquido. Eso. Estará espesito porque el almidón del arroz lo habrá espesado, lo habrá engordado. ¿Qué busco con esta elaboración? Busco un arroz que al final de los 18-20 minutos esté cocinado y aún le quede suficiente caldo para que me lo pueda comer con cuchara, ¿vale? Es de los más difíciles de conseguir, ya que se puede pasar de cocción con mucha rapidez o quedar demasiado líquido. Si yo me excedo en ponerle líquido, si le pongo demasiado, no me va a quedar espeso y se va a seguir cociendo, se va a seguir cocinando. De hecho, es un arroz que cuando está acabado hay que comerlo y está buenísimo. Y si yo quiero repetir, cuando voy a la cazuela a buscar más o cuando quiero servir más arroz, el arroz ha seguido cocinando y ya no estará igual que el primer plato que me he servido, ¿se entiende? Ha seguido absorbiendo líquido. Es de los más difíciles, el arroz caldoso, ¿vale? Y luego tenemos el risotto. El risotto es la manera más habitual de cocinar arroz en Italia. El resultado es una textura que busco con el arroz risotto.
Crema. una textura melosa, cremosa, pero no caldosa como en el que hemos visto antes. Busco una textura melosa, se parecería al arroz meloso que hemos visto al principio, ¿vale? Para preparar adecuadamente un risotto italiano, el arroz es preferible que sea redondo y de grano corto. Ya hemos visto las variedades más apropiadas. Carnaroli, Vialone, el Arborio. Son estas variedades las que me van a permitir obtener un risotto con una buena calidad, con unos buenos parámetros, con lo que yo espero de un risotto. ¿Qué ocurre? Son granos que están muy llenos de almidón, que lo van a soltar durante la cocción. Y es más, para elaborar el risotto yo voy a tener que actuar de una manera determinada. A diferencia de los arroces que hemos visto anteriormente, en los que el líquido de cocción se añade de golpe, en el arroz risotto el arroz se va a añadir a demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tenga la marca hecha, haya nacarado el arroz, voy a mojar con el caldo, pero no de golpe. Si el caldo que necesita 1 kilo de arroz, hemos dicho que son 3 litros de caldo, esos 3 litros yo no se los voy a poner de golpe al risotto. Se los voy a poner poquito a poco. Al principio voy a mojar con un poco de caldo, voy a mezclar y ¿qué va a ocurrir con ese caldo que yo añada? Lo va a absorber el arroz. Lo va a absorber el arroz. Y habrá un momento, al cabo de poco tiempo, que el arroz me va a decir, necesito más caldo, pues le echaré un poquito más y continuaré removiendo. Al cabo de un rato, cuando se lo haya bebido, cuando lo haya absorbido, le echaré más caldo. ¿Qué voy a conseguir? Voy a conseguir que a medida que voy añadiendo caldo y voy mezclando con la cuchara, cada grano va a ir rozándose con los granos que tiene al lado y va a ir soltando almidón. Es una manera de crear esta crema. Pero voy a poder crear esta crema porque estoy utilizando la variedad de arroz indicada. Si utilizara un arroz indica, por mucho que añadiera el caldo poco a poco y por mucho que mezclara, no iba a conseguir esa crema que yo necesito del risotto. ¿Se entiende? Sí. ¿Vale? Estoy utilizando una variedad de arroz determinada, estoy utilizando una técnica determinada, todo con el objetivo de conseguir los parámetros que me pide un risotto, que son cremosidad, que es granos enteros pero unidos entre sí con una crema. Todos estos parámetros que yo busco con el risotto lo voy a conseguir con la variedad y con la técnica de cocción. La técnica de cocción adecuada del risotto son dos. La primera, bueno, son dos principalmente. La primera, añadir el caldo a demanda, a diferencia del resto de arroces que hemos hablado con anterioridad. Añado el caldo a demanda, es decir, cada cierto tiempo voy añadiendo caldo, voy mezclando continuamente y, por último, hago el mantecato, que se llama. El mantecato es cuando acaba la cocción del arroz o cuando está muy cerca de acabar, retiro el arroz del fuego y añado la mantequilla, añado el parmesano y en algunos casos hay gente que añade un poco de nata, ¿vale? Básicamente sería la mantequilla y el parmesano. Y acabo de mezclar. ¿Qué me va a hacer el parmesano y la mantequilla junto con todo el caldo cremoso que ya tengo con el risotto? Más crema. Me va a hacer mucha más crema, me va a hacer mucha más emulsión. Voy a conseguir esa cremosidad final que necesita el risotto. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Pues acabamos de ver, este sería el aspecto que debería presentar un risotto al final de todo, ¿eh? Un plato bien cremoso, bien untuoso. Y por último, hablaros de lo que decíamos al principio, el empastado, que es un defecto de la cocción. Cuando un arroz abre y rompe el grano, decimos que se ha empastado. La diferencia entre un arroz empastado o uno suelto la encontraremos básicamente en el punto de cocción, sin dejar de lado las características que se han explicado al principio. Las causas habituales de un empastado: un grano de arroz demasiado cargado de residuos externos. Si mojamos con un caldo
que esté muy reducido, muy harinoso, nos puede dar una sensación de empastado. Un fondo de cocción demasiado concentrado, con demasiado contenido en colágeno, un fumet demasiado espeso, nos va a dar también quizás un aspecto o va a determinar que el arroz quede empastado. Poco aceite del sofrito también, demasiada temperatura de cocción y demasiado tiempo de cocción. Todos estos parámetros influyen en que nos quede el arroz empastado o pasado, ¿de acuerdo? Vale, por último, deciros antes de que se corte, que queda nada, quedan 8 minutitos. Todos los arroces que hemos hablado antes, el meloso, el caldoso, el arroz tipo paella, el arroz caldero, todos estos que hemos hablado, van a jugar unas variables que van a determinar el resultado final. Las variables pueden ser, resumiendo, el tipo de arroz que utilizaremos, que nos va a marcar tiempo necesario, sobre todo, la cantidad de líquido, en una proporción de volumen de arroz y líquido, de 1, 2 o 1, 3. Volvemos al principio, cuando preguntabais, ¿qué cantidad de líquido necesita un arroz para cocinar? Bueno, dependiendo de lo que quieras hacer. Si tú quieres hacer un arroz tipo paella, ¿qué parámetros tiene un arroz tipo paella? Pues No que lo sé. quede seco, que quede suelto. Por tanto, el volumen de agua va a ser menos que si yo quiero conseguir un arroz caldoso. ¿Se entiende? Por tanto, el volumen de agua partiendo de una base siempre es doble de agua que de arroz. Doble. A partir de aquí se puede ir aumentando. También es posible que un arroz cocinado en una paella cuya superficie de evaporación es muy grande, va a necesitar más agua para su elaboración que un arroz cocinado en un rondón más estrecho. El tipo de recipiente también me va a condicionar el resultado final. Si utilizo un caldero, una paella, un rondón, el método de cocción, si utilizo una brasa, si utilizo un horno, si utilizo un fuego, también va a ser una variable. Y por último, la elaboración culinaria. Como resumen de todos los puntos anteriores, cada elaboración culinaria debe realizarse con los parámetros más adecuados. Un poco resumen de todo lo que hemos dicho, ¿eh? Y es por eso que primeramente debemos tener claro qué objetivo tenemos, qué tipo de arroz queremos hacer. Y esto va a determinar los utensilios que utilizaré, el tipo de arroz que utilizaré, la cantidad de líquido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Estupendo. Pues con esto hemos acabado un poco la teoría del arroz. Ahora pararé la grabación y como final os pongo una imagen de lo que debería ser la elaboración de una paella, ¿de acuerdo? Val. I Lluís, d'això hi ha qüestionari també, ¿Para qué? dels arrossos. Home, clar. Val. I quan el penjaràs? Quan el penjaré? Doncs aquesta tarda. Vale. Yo ahora, Ok. cuando acabe la clase, bueno, tenéis los apuntes que habéis tomado. Supongo todo el mundo ha Sí. tomado apuntes, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, sí. Tenéis los apuntes que habéis tomado. Sí. Os colgaré esta tarde el PDF también. Y Vale. os colgaré el cuestionario. Entonces, yo os recomiendo coger vuestros apuntes, coger el PDF, hacer un poquito de localización de las cosas más importantes que podrían salir Vale. y cuando lo tengáis claro os enfrentáis al cuestionario y ya está, no problema. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Os ha servido esta clase o no? Sí. Sí. Sí, pues ahora esperar un momentito que os voy a poner esto y así acabamos un poco de risas, ¿no? Que ha sido muy seria la clase de hoy. Ok. A ver. Ay, 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 ay.
¿Se ve bien? Sí. Está cargando, pero sí. Seguimos. La temporada alta de las paellas. Vale, acabamos con una paella, ¿eh? Va. Ok. A la vuelta de la esquina. Por todos los medios que no hagan arroz. Por eso nos hemos venido a Casa Carmela, un restaurante con casi 100 años de historia en la playa de la Malvarrosa, en Valencia. Bueno, Luis, ¿cómo empezamos la paella? Cogíamos el caldero, pondríamos aceite de oliva, pondríamos pollo, conejo y pato. Lo sofreímos, le ponemos el toque de sal también, como ves, tiene su sal. Con el aceite hay que ser generoso, ¿no? Sí, un buen chorrete. Sí. Si queda corto, la paella sale seca y tampoco está buena. Que se dore bien la carne. Yo primero he hecho verdura, ferradura o bachoqueta, garrofón y caracoles. Sigue siendo paella valenciana si no le ponemos. Para mí tiene que llevar sus caracoles. Bueno, pues ahora le pondríamos el tomate. Tienen que ir juntándose los sabores. Utilizamos tomate valenciano, lo trituramos. Cuando ya ves que el tomate ya suelta su propia agua, que ya burbujea, ahí ya es cuando tienes que quitarle el agua. Agua, no caldo. No, agua. Vamos a ponerle la alcachofa. Para una paella de 4, pues 2 alcachofas. Agajitos para darle color y también sabor. Le pondríamos azafrán, estaríamos con el colorante ambiental. Nosotros usamos variedad Xenia. La Rossenia coge mejor el sabor. Entonces, si sabes dejarlo hecho punto, Menos de un minuto. sabroso. Lo que pasa es que es más difícil para dejarle el punto que esté suelto, que esté hecho, pero sin pasarse. Es más difícil que el bomba. Yo el arroz lo he hecho en círculo, yo no lo he hecho en cruz, como mucha gente. Con la paleta ya se va repartiendo. No hay que remover tampoco demasiado porque el arroz también se rompe. A fuego medio sería doble de agua de arroz. Y ahora veo que está a fuego bastante fuerte. Al principio tiene que ser fuego rápido para que rompa el hervir bien y rompa el arroz. Yo diría los 7-8 primeros minutos, luego ya hay que ir bajando. Tarda 18 minutos. No tarda ni 20, ni yo he escuchado por ahí 20, 21, no, 18. Lo que haríamos sería socarrarla, que significa que el arroz de debajo se queda tostadito, pero no quemado. Y aquí se llama el socarraet. Para sacarle un buen socarraet, lo que hay que hacer es dejar la brasita. Vamos socarrándola poco a poco, poniendo brasas y que vaya cogiendo el socarraet, toda la paella por todos los sitios. Ya cuando la tenemos casi hecha, lo que voy haciendo es ir jugando con el caldero. La voy inclinando para que vaya acabándose por los lados que tiene más caldo. Una vez la tengamos ya hecha la paella, lo que tiene que reposar es alrededor de 5 o 6 minutos para que se junten los sabores y la paella estará riquísima. Tapada, destapada. Destapada siempre. Si la tapamos, puede pasar que se nos pase el arroz. Y no queremos tampoco eso. Tiene que estar destapada. Nois, Bueno, t'acaba això ja, eh? Sí. Torneu a connectar quan s'acabi, que queda un minut. Torneu a connectar un moment que us haig de dir una cosa, vale? Vale. Ok.